Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer a toda clase de enemigos, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos en este día, el tercer día del Triduo, en honor a Nuestra Señora del Refugio. Y nosotros, queridos hermanos, tomamos ya la liturgia del día domingo, y sobre todo vemos cómo la palabra de Dios, el Evangelio que escuchamos en Lucas, nos presenta un envío que hace Jesús de sus discípulos. Los envía a que vayan a anunciar el reino de Dios. Y sobre todo cuando Jesús envía a los apóstoles, envía a los discípulos, los envía con una misión muy clara: que compartan el reino de Dios. Pero aquí muchas veces lo interesante, queridos hermanos, ¿qué entendemos nosotros o qué comprendemos nosotros por el reino de Dios? Porque el reino de Dios no solamente es un lugar físico, sino también el reino de Dios, como dicen algunos pensadores de la Sagrada Escritura, es una actitud que yo voy sembrando y que yo voy teniendo desde aquí, desde ahora. Porque desde aquí yo construyo, desde aquí yo voy formando el reino de los cielos. Desde aquí empiezo a trabajar por aquello que al final de mi vida espero conseguir. Pero si desde aquí no lo empiezo a construir, si desde aquí no empiezo a trabajar, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado todo para lo último? A veces dejamos todo para el final. Y muchas veces las cosas que dejamos para el final, y lo digo en ocasiones con un poquito de tristeza, a veces son todas aquellas cosas que se refieren a Dios.
Porque a lo mejor muchos de nosotros no nos preocupa tanto venir o no venir a la Eucaristía. A muchos de nosotros no nos preocupa tanto comulgar o no comulgar. Y a veces para las cosas de Dios, como que las vamos dejando, nos vamos apartando, pero a veces para las cosas que no nos hacen un bien, y en esto hablo del pecado, esas son las cosas que no hemos podido dejar. Esas son las cosas en las cuales a veces hasta más nos aferramos. Y a veces esas son las cosas es donde somos más constantes en el pecado. A veces soy más constante en el pecado que en las cosas de Dios. Pero de manera especial, queridos hermanos, no estamos solos, porque de manera especial tenemos una advocación que su mismo nombre lo dice. ¿Refugio de qué? De pecadores. Pero yo creo que para reconocer ese refugio en la presencia de María Santísima, primero yo tengo que reconocer que soy un pecador. Porque si yo no me reconozco como pecador, ¿cómo me voy a acercar a ella? Si yo no veo el pecado que llevo en mí, ¿cómo me voy a acercar a su amparo, a su protección? ¿Cómo le voy a pedir? Porque ¿cuántos de nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras faltas? Cuando me equivoco, cuando hago mal, cuando juzgo, cuando condeno, cuando critico, cuando señalo, cuando ejerzo violencia ante los demás. Y a veces no reconozco eso que sé que está mal. Y de manera especial los invito a que nos pongamos bajo la protección de María. ¿Para qué? Para que ella sea un refugio para nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que así como Él envió a los 72 a llevar el amor, a llevar la misericordia, a llevar el perdón, así nosotros también podamos anunciar, compartir y llevar lo que recibimos de ella. Y a veces no necesitamos, siempre lo he dicho, no necesitamos grandes discursos teológicos, o no necesitamos palabras tan rimbombantes o tan elevadas para anunciar el amor de Dios. Yo creo que lo primero y lo más importante es que yo mismo experimente el amor de Dios en mi vida, para que una vez que yo lo experimente, lo pueda compartir con los demás. Tengo que experimentarlo, tengo que vivirlo, porque si no lo vivo, ¿qué les llevo a los otros? ¿Qué comparto con los demás? Porque a veces nos quedamos como muy por encimita, nos quedamos muy superficialmente, y por eso pidámosle a María Santísima que ella, como nuestra Madre, cuida de nosotros, que nos ayude por su intercesión, por su amparo, a dar ese testimonio de su Hijo ante nuestros hermanos. Y en aquellos momentos donde nosotros fallemos, donde nosotros podamos cometer faltas, pues que sea un refugio para nosotros, que nos reconocemos y somos pecadores delante del Señor, para que al final de nuestras vidas, pues el Señor nos conceda la gracia, y esa gracia nos permita participar del reino de los cielos. Así sea.